Ay, 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 opa, yo. Ay, 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 opa, Yo vengo de un pueblo en realidad que se llama La Calera, que está a 30 kilómetros de la ciudad capital, y es una ciudad dormitorio. Es dormitorio porque la mayoría de la gente que vive en La Calera trabaja o estudia en Córdoba, en la capital, que era el caso mío también. Yo en mi caso tenía que hacer 1 hora y media de colectivo, tomando el Calera por Argüello, me imagino que debe seguir ese colectivo, desde Dumesnil, que es el pueblito de La Calera en el que yo vivía, para ir a la universidad todos los días, para ir a la FAMA todos los días. Mi papá tenía un kiosco en Dumesnil también, y la mayor aspiración que tenía mi familia era que yo algún día heredara el kiosco ese. Esa era la aspiración más grande que tenía en mi familia, que yo pudiera algún día, con mi hermano y yo, seguir ese negocio familiar. Y a mí lo que me cambió mucho la cabeza fue cuando pude ir a la universidad, cuando pude estudiar y pude descubrir que había un montón de otras oportunidades. Yo terminé el secundario en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de La Calera. Es un colegio que es casi público, casi privado, o sea, está subvencionado por el Estado. Lo hice con becas, terminé con becas, pero en el colegio tenía mucho el apoyo de todos mis docentes. De hecho, todavía estoy en contacto con muchos de mis docentes y de los directores, porque tuve la suerte de tener muy buenas calificaciones, así que eso me permitía estar becado en el colegio. Mi sueño era ser médico. El tema es que estaba haciendo la cola para estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Médicas, y escuchaba las charlas, ¿no? Porque yo tenía unos ahorros. Yo había ahorrado, yo trabajaba desde los 15 años, trabajaba todos los fines de semana, así que tenía algunos ahorros. Y escuchaba lo que decían los otros estudiantes que estábamos en la cola. Decían, ¿yo tenés todo? Sí, yo los libros yo los tengo. Decían, te voy a decir en esa época, 20 pesos. Yo tengo los libros que son 20 pesos, los apuntes son otros 20 pesos. Y después decían, ¿tenés el instrumental? Sí, el instrumental es lo más caro. Y ahí es cuando yo en la misma cola de la Facultad de Ciencias Médicas me doy cuenta, no llego. Con todo el ahorro que tengo no llego para el instrumental. Así que ahí agarro y bueno, ¿cuál es mi segundo sueño? Mi segundo sueño era ser abogado. Voy y los apuntes eran mucho más caros acá, eran cerca de 100 pesos los apuntes, contaba las moneditas, no llegaba. Me fui a la Universidad Tecnológica Nacional. Lo que pasó ahí es que yo, un chico de pueblo, ¿no? Nunca salió de Córdoba, y de repente va ahí y me trataron tan mal, de una forma muy fría, muy seca, pero ¿por qué no sabes esto? ¿Por qué no esperas esto? Y dije, yo no voy a estudiar acá. Ese fue como mi choque. Y digo, bueno, pero está la FAMAF. Pensaba, lo después de la FAMAF ni la Universidad de Ciencias Exactas, pero que estaba al lado. Voy a la FAMAF y estaba Pancho, Francisco Paván, una de las personas más dulces que yo conocía. Entonces vos agarrás, y es como que él se da cuenta, este chico no tiene ni idea, no sabe ni dónde caerse, y empezó a guiarme, esto es lo que tenés que hacer, mira, los apuntes te van a costar esto es lo que puedes hacer para conseguirlos, y el laboratorio ya tiene las computadoras, no te hace falta computadora. Esto fue en el año 2001. Al principio del 2001, ¿no? Antes de que empezara el curso introductorio, porque primero hay que hacer el curso introductorio. Yo quiero estudiar esto, pero pese a que es la universidad pública y es que es mucho más accesible que en la mayoría de los países del mundo, no me daban las cuentas. Digo, ¿qué puedo estudiar yo que me permita aprender algo que sea significativo, pero la salida laboral? Para mí la salida laboral se me había vuelto muy importante. Cuando estamos hablando de cuando estaba por empezar la burbuja de los .com, o sea que si podía ir todo bien, podía ir todo mal, era también una apuesta. Ahora no, pero en esa época era también una apuesta estudiar computación. Y aparte tenía la carrera de analista, ¿no? A los 3 años yo ya podía empezar a trabajar. Por la salida laboral elegí la carrera de analista en computación. Me impactó muchísimo todo, la calidad de los profesores, más que nada. Pero el profesor Kaplan era una persona que te podía explicar los conceptos más difíciles de análisis matemático de una manera que vos te sintieras, pero estoy haciendo plastilina en el jardín. Una humanidad, una docencia, una calidad humana impresionante. Pero en los primeros años sí, creo que el profesor Kaplan era algo que me dijo, acá en esta universidad tengo que estudiar yo. Pero al principio éramos muchísima gente estudiando. Recuerdo que estudiamos no sé si igual, pero en esa época matemática, astronomía, física y computación estábamos todos juntos. Entonces eran aulas con, no sé, cientos de personas, ¿no? Que estábamos tratando ahí de entender, de escuchar, los docentes lidiando con todas estas personas, pero tanta energía para aprender. Me va muy bien, vengo de un pueblito donde no hay matemáticas como una especialidad, ¿no? Mi profe, la profe Mercedes Corres, si llega a ver este video, yo le dije, a lo mejor voy a la FAMAF. Ella me dice, ven a casa porque no puede dar ese programa, el programa que te hace falta para la FAMAF. Y me explicaba cónicas ella en su casa, iba a su casa gratis,
y la profe de matemáticas me explicaba cónicas para que cuando yo fuera a FAMAF no tuvieran inconvenientes en pasar. Tuve mucha ayuda, ¿no? Tuve mucha ayuda. Llegar a la FAMAF, ver la infraestructura, esas aulas gigantes, ver la energía de la gente, el trabajo de los profesores, el trabajo de los no docentes. Toda esa infraestructura, esos ingredientes de una receta para crear ese ecualizador que le llamo yo, esa posibilidad de que gente que viene de una familia muy bien o que gente que viene de un pueblito muy chiquito puedan tener los mismos profesores y los mismos contenidos para estudiar una carrera universitaria. Para mí es algo impresionante, que no se da en todos los países del mundo. Y la materia que más me costó fue análisis numérico, precisamente por lo complicado que era. Pero como el primer año me había ido tan bien, me puse bravo, me puse valiente y empecé también la carrera de licenciatura en lengua inglesa porque me encantaba mucho el inglés y me parecía que era algo que podía llegar a servirme para la carrera. Cuando llegan las vacaciones de invierno me di cuenta que era mucho y se había puesto la FAMAF un poco más demandante porque quedábamos menos y la parte de programación, que para mí era muy nuevo, nunca había programado, se me complicaba un poco. Y en esa época ya empezaba a ver, bueno, ya ahora no puedo hacer dos carreras. Uno de ellos es el profe que hace poco lo hemos perdido, el profe de estadística, un histórico, un profesor también muy humano. Unas materias son puramente el contenido, entender matemática discreta, entender algoritmia, entender que ninguna asunción se puede validar hasta que esté probada, y muchas otras tienen que ver con las charlas. Bueno, el profe Javier Blanco, un día que no me voy a olvidar nunca porque es justo el 11 de septiembre, viene la noticia de que se caen las torres y pasaban los autos y nos decían, váyanse a trabajar. Y el profe Javier Blanco, estamos trabajando en la calle. No hemos dejado de enseñar, seguimos trabajando. El motor cultural, el motor social, el motor sociológico, si podemos decir, que empuja a los docentes a trabajar, porque tenemos que reconocer que la capacidad que tienen nuestros docentes podrían estar en el MIT haciendo algún tipo de investigación, y eligen estar en esta universidad trabajando con tantos estudiantes, ayudándolos a crecer, a aprender. El Nico Bolovic también creo que me nombraría todos los profes, ¿no? Lo puramente técnico es vital. Sin eso puramente técnico yo no habría hecho mi carrera. La parte humana, la parte social es muy importante. No todos los profesores la bien, pero la transpiraban. Vos te das cuenta de la forma en la que vivían los profesores y en lo que creían. Y eso para mí ha sido vital y ha marcado totalmente lo que ha sido la trayectoria de mi carrera. El primer trabajo que tengo yo es para la Facultad de Filosofía y Humanidades, haciendo tendido de redes. Estamos hablando del año 2004 ya. Había mucha demanda para gente que pudiera programar. También estaba entrevistando para Motorola, para Bates. A principios de 2005 empiezo a trabajar en Bates. Se me complicaba también las últimas materias de la parte de analista, pero sigo trabajando. De hecho, en esa época era la parte más sacrificada. Queríamos crecer, queríamos realmente poder comprar la casa, comprar auto. Esas eran las aspiraciones que teníamos en esa época. Trabajar en Bates de programador, después en Bates de docente, desde las 6 hasta las 10, y después ir a correr a un ciber, porque no tenía internet ni computadora en casa, y en el ciber dar clases de inglés a niños de algún país centroamericano, y también estudiar, porque también tenía que estudiar y terminar la carrera, así que por eso la pude terminar recién en 2006. LBK Labs era una idea que había surgido con compañeros del mismo año, empezamos en el 2001 en la universidad. Teníamos ganas de hacer algo más, surgía en la FAMAF, conocíamos gente, había gente que hacía su empresa, mucho antes de 2013. 2013 es cuando se empiezan a ver resultados, pero ya de 2008, 2009 nos estábamos juntando, hablábamos del garage. Ahora ya está totalmente desmitificado el garage, casi siempre es inversión que logran que los startups puedan surgir, pero nos juntábamos en los garages de los compañeros de la Facu y teníamos ideas, aplicamos al FONSOP, al Fondo de Soporte de la Industria del Software, y con ese fondo de FONSOP hicimos primero en el 2011 una aplicación que se llamaba Julia Pickup Adventure. Era muy básico, motor de interacciones para que una persona pudiera interactuar con un personaje y tratar de tener una primera cita. También hicimos el Asado Manager, que es el que usábamos con Google, con el Google Developer Group, para enseñar, para hacer los bootcamps de Android, para poder acercar la programación a nuestros compañeros. Y después llega así el primer gran logro que tuvo mucho reconocimiento. Nos incubó Intel, tuvimos unas partnerships con los otros ganadores de estos concursos de innovación. Trabajamos mucho con Google haciendo estos bootcamps. Mi carrera es la Facultad de Filosofía y Humanidades, Bates. Ahí me llaman para trabajar en Francia, voy a vivir a
Roquencourt, a París, pero trabajando en Roquencourt. En el 2007 regreso y empiezo a trabajar como Technical Lead en HP durante 7 años, y en el 2013, con el relativo éxito que había tenido nuestra startup, renuncio a HP y me dedico a tiempo completo a trabajar en nuestro propio emprendimiento. En mi caso, yo recibí una propuesta para ir a vivir a China, a Shanghai, a trabajar de Software Development Manager, gerente de software. Yo fui el segundo que se fue. Cuando me fui a vivir a China, después se fue otro chico a Nueva York, y es como que queríamos coordinar los tiempos, pero era muy difícil, así que eventualmente el startup quedó en manos de uno de los socios, y después también se hizo un spin-off. Ahora creo que es Tukehasuma, creo que se llama el startup de uno de los socios. En Shanghai, sí, ese fue como el choque más grande. Irme de La Calera a París fue un golpe muy fuerte, pero no tanto como irme después de haber vivido en Francia, de haber vivido en Argentina, de haber vivido en Estados Unidos, irme a vivir a Shanghai. Y la empresa se llama TNC, que es una empresa de acá de Alemania, que me contrató para trabajar en Shanghai. Y estuve liderando equipos con ellos. Era una muy buena primera experiencia. El tema es que en esa época estaba muy caliente el mercado, y antes de los 6 meses, a través de LinkedIn, me contrataron para otra empresa que es EF. Es una empresa que es bastante conocida también en Argentina, Education First o English First. Era director del departamento de desarrollo de producto. Desde que estuve en China, mi foco ha sido mucho la parte de innovación y optimización de operaciones. Eso es, hacer que sean más eficientes los procesos. Tiene que ver un poco con las empresas que trabajé, que eran casi todas alemanas. Mientras estoy trabajando para EF, decidí abrir mi propia empresa en China, que se llama Lean Task Force, que todavía conservo el nombre. Y esta empresa prácticamente quería hacer lo mismo que había hecho en HP, lo mismo que había hecho con el conocimiento en el startup, que es gestionar todo, ¿no? De gestionar desde la parte de papeleo hasta la parte del release de software, del lanzamiento de software, hasta la parte de la calidad, usar todo eso para hacer consultoría. Me va relativamente bien hasta que conecto con algunos clientes potenciales, que iba a ser Siemens de Shanghai. Y el cliente de Siemens dice: sí, nos hace falta alguien con tu perfil, vas a ser un consultor, pero te tenemos que contratar. Tenía que estar 3 años por lo menos. Así que a principios de 2016 empiezo a trabajar con Siemens durante 3 años, y ahí es donde me enfoco puntualmente en lo que es la parte de optimización. Mejorar los procesos productivos tanto en software como en hardware. Por ejemplo, una vez terminé en una fábrica que hacía reactores nucleares en Huludao, casi al borde en la frontera con Corea del Norte, explicándole a lo que era a la planta alta de la fábrica cuáles eran las formas en las que podían optimizar los procesos productivos. No es una dependencia directa de lo que aprendí en la FAMAF, porque en la FAMAF no teníamos esa parte, o en esa época por lo menos no, pero sí es algo que la base que conseguí en la FAMAF me ayudó a fortalecerme y a especializarme en eso, al punto de que ese es mi trabajo actualmente. Mi trabajo es hacer procesos digitales o procesos tecnológicos más eficientes. 6 años. Llegué en el 2014 y me fui a finales de 2019. Es un país de contrastes, China. Primero que nada, es el país más innovador y más avanzado del mundo. Es un país que se basa simplemente en números. Es datos, números e impacto. Si por este camino yo saco a 200 millones de personas o 300 millones de personas de la pobreza, es un buen camino. Contraste entre lo más avanzado y ideas confucianas que tienen miles de años, ¿no? China es una cultura de 5.000 años. Esa capacidad para ayornarse entre lo que es lo viejo y lo nuevo está sustentado en mucho individualismo, al punto de que los niños de chicos están constantemente luchando por tener las mejores notas. En el mercado laboral también es un mercado laboral muy competitivo. Es un país de contrastes, ¿no? Entre lo nuevo, entre lo viejo. A nivel de ideologías ellos son comunistas, pero el país más poderoso a nivel capitalismo hoy en día es China, ¿no? Es el país al que Estados Unidos le debe $1 billón y gana en su juego. China es un país que dice: bueno, esta es la forma en la que yo me manejo, yo nunca le voy a imponer a los demás si tienen que tener elecciones o no tener elecciones, un gobierno, un partido único o no tener partido único, esta forma de economía o esta forma de economía. China nunca piensa que el sueño chino, que ellos sí le llaman el sueño chino, se tiene que reproducir o tiene que ser impuesto a nadie más. Y sí, me he quedado, como se nota, me he quedado con mucho cariño. De hecho, todavía soy el administrador de las redes sociales en China, de la página de Facebook, que tiene como 5.000 miembros argentinos en China, y la página y el WeChat, Weixin, que es la herramienta por excelencia en China. Soy el administrador también de las redes sociales esas de Weixin. En 2016 tuve la oportunidad de conocer a lo que era la gente de la Asociación de Argentinos en China. Me invitaron a participar, y en el 2017 me volví el director de la región Shanghai.
y en el 2018 me volví el vicepresidente de la Asociación de Argentinos en China. Un cargo que tuve hasta el 2020, cuando me vine a vivir a Alemania, y en el momento en el que me volví el vicedirector de operaciones de la Asociación de Argentinos en China. Yo cuando termino mi trabajo con Siemens, esos 3 años con el Siemens China Innovation Center, que gran parte de los logros se habían cumplido, yo quiero volver a abrir mi empresa. Han pasado esos 3 años que tenía que estar trabajando con ellos, reabro mi empresa, Lean Task Force, y empiezo también a buscar clientes. Un poco más oxidado, era mucho más fácil la primera vez que la segunda vez, pero uno de los clientes más importantes que consigo es una empresa alemana que también me pide lo mismo. Quieren un producto a largo plazo y quieren que me vaya a vivir a Hamburgo, en Alemania. Lo hablamos con mi esposa, estamos pensando, mira, así como vivimos acá, seguramente en Alemania va a ser mucho mejor, y tomamos la decisión de emigrar y irnos de Shanghai a vivir a Hamburgo. Pero en ese momento nos queríamos volver lo antes posible. Nada funcionaba, de hecho sigue siendo Alemania, está en el puesto 27 a nivel de infraestructura de digitalización, en infraestructura como internet por ejemplo. Está muy atrasada, los trenes no funcionan, todos llegan tarde. De hecho, yo cuando tomo un tren, yo ya sé que me van a devolver parte o casi todo el dinero, porque el tren no va a llegar a tiempo o lo van a cancelar. Entonces, ese contraste con China, en las cuales los trenes tienen tiempos hasta el segundo. El tren te va a llegar en China al momento del segundo. Tienen 6 vías por cada trayecto de ida y vuelta a cualquier parte de China. Contra un solo trayecto acá en Alemania. La infraestructura que no funcionaba, la inseguridad, hay mucha más inseguridad. Así que nos queríamos volver, pero nos agarró la pandemia y nos quedamos embarazados casi al mismo tiempo, al principio de 2020. Así que yo me voy para esa empresa trabajaba 20 horas por día, consigo una oportunidad en una empresa que se llama Springer Nature, que es la segunda editorial de ciencia más grande del mundo, gerente senior de portafolio, y después como gerente global de inteligencia artificial y actualmente como director global de operaciones para inteligencia artificial. Sí, hay una revista que es bastante conocida que se llama Nature. De hecho, la mayoría de los premios Nobel, no sé cómo hacen, no sé si es por suerte o por el trabajo que hacen los editores, pero si sale un premio Nobel y la mayoría de los artículos son publicados en Nature. Muchas veces cuando uno hace la entrevista con el premio Nobel tiene en la parte de atrás de su escritorio, tiene de un lado el premio Nobel y del otro lado tiene el primer artículo publicado en Nature. Es una revista muy exigente. Hay otra revista que se llama Scientific American, que también es publicada por Springer Nature, y la mayoría de los journals, de las revistas científicas del mundo, son publicadas por Springer Nature. Es una editorial de ciencia, se encarga de validar y de procesar el conocimiento científico para tenerlo inventoriado, digamos. Era hablar mucho con abogados, hablar mucho con los embajadores de ética, porque una parte muy importante de mi trabajo es la parte de gobernanza. Esto quiere decir que lo que sea que se genere con inteligencia artificial siga estándares éticos, estándares legales, acordes a lo que son las legislaciones vigentes. En nuestro caso, la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea. Casi todos los días tengo reuniones con los representantes de OpenAI, de Mistral, de Perplexity, de Hugging Face, tratando de, primero que nada, de frenar un poco las inquietudes que tienen ellos con respecto a tener el contenido de Springer Nature en una sociedad como la que vivimos hoy, en la cual muchos tenemos amigos o contactos que creen que la Tierra es plana. El conocimiento validado, el conocimiento que ha sido validado por pares, es muy muy valioso. Y esto lo ven muy valioso tanto Meta, como Google, como Mistral, como Perplexity, como los grandes jugadores que trabajan con los grandes modelos de lenguaje. Mi trabajo es hablar con ellos, tratar de frenar las expectativas que tienen con respecto a tener nuestro contenido, porque para poder comercializar nuestro contenido tenemos que pasar por muchas validaciones. Nosotros somos los custodios de la ciencia provista por algún científico en el mundo, ¿no? Así que no podemos hacer negocio con eso sin involucrar directamente a los dueños de esa ciencia, que son los autores. La parte de infraestructura más la parte de tener un portfolio visible de inteligencia artificial y poder validar que se hagan lanzamientos a tiempo, manejar las expectativas de los líderes, o sea, de lo que sería el nivel ejecutivo de la empresa, más los inversores, porque desde el año pasado somos una empresa pública, que tenemos acciones, así que los reportes de lo que son los productos que son lanzados, los costos y los beneficios de esos productos que tengan que ver con inteligencia artificial son generados por mi cuenta, presentados por el vicepresidente de inteligencia artificial. Gran parte de lo que hacemos es la parte de concientización, la parte de alfabetización en inteligencia artificial, y como casi todos los
mis colegas son PhD, casi todos mis colegas son doctores. Toda la gente está investigando, pero no tienen tiempo y no les debe tanto valor a investigar cuáles son las partes de gobernanza. De hecho, pasa mucho en el mundo. Hace 3 semanas estuve en la Universidad de Marburg, la primera semana de septiembre. El mes anterior te decía que había estado en la Universidad de Berna. También he estado dando charlas para la Universidad de Puebla, en México. Y el año pasado también estuve en Brasil, en Río, dando charlas en universidades ahí también. Porque principalmente el objetivo o uno de los principales dilemas que tiene la gente ahora es cómo hacer inteligencia artificial de una manera sustentable, responsable, pero que no sea lenta. Y eso es algo que estamos aprendiendo, pero tengo la ventaja de trabajar con una empresa que es de las primeras que empezó, apenas empezó lo que se llama el bombo mediático o el hype de la inteligencia artificial, a trabajar y generar productos de una manera que siguiera las regulaciones, pero también generando frameworks o procesos que les permitiera lanzarlos de una manera más o menos rápida. Así que las charlas que doy son con ese foco, hacerlo seguro, hacerlo sustentable, responsable, pero también no perder la velocidad de lanzamiento de estos productos de inteligencia artificial. Me llamaba mucho la atención que los chinos no hablaran. Mis colegas chinos en Siemens, donde venía Toastmaster, no hablaban mucho. Y les preguntaba por qué, y al final de unos meses me dijeron: Néstor, si vos hablas, estás compartiendo conocimiento, estás entregando una ventaja competitiva a otra gente. Lo cual volví a este punto, ¿no? Es un liderado por el Partido Comunista, pero este punto de vista competitivo e individualista, ¿no? que también está plasmado en China. Y a mí me encantaba eso. Para mí la oportunidad de compartir es algo en lo cual yo puedo aprender, ya sea por la devolución que me hagan las personas con las que comparto, las preguntas, casi siempre preguntas y respuestas. Gran parte de las presentaciones que hago, un 30% del material de la presentación siguiente, está basado en las preguntas de la charla anterior. También hay una influencia que tiene que ver con mi juventud. Predicaba en el grupo de jóvenes en una iglesia evangélica cuando era adolescente. Yo pasé de ser muy callado, de prácticamente no hablar, a hablar mucho en la iglesia. Después a hablar un poco menos, pero un poco también en la universidad. Después tener startups y dar cursos, ser docente en el sector privado, pero también siendo docente. Hablar con gente me gustaba mucho y para mí es una dinámica que sirve bastante. Haber trabajado con las embajadas, cuando surgió la repatriación de los argentinos en Wuhan, cuando empieza la pandemia, yo ya estaba viviendo en Alemania. Me llegan mensajes de gente, de amigos que vivían en Wuhan, diciendo: Néstor, nos queremos ir. No era pandemia aún, ¿no? Era una epidemia en China. Nos queremos ir, hay muchas restricciones y no nos queremos contagiar. En ese momento yo era vicepresidente, así que hablé presidente con el consulado. En el momento era muy difícil, China estaba pasando por una situación tan complicada. Crean un video viral pidiendo que los repatrien. El gobierno los escucha y empieza un plan de repatriamiento. Y entonces empiezan a coordinar las embajadas argentinas en China, más la embajada en Ucrania, más la Cancillería argentina. Y yo ayudando, ¿no? Conectando con los argentinos y cuáles eran las expectativas, controlando también la situación que estaban viviendo, que era muy difícil. Ucrania necesitaba el armamento de Trump para pelear esta guerra civil, ya que la parte de Donbass estaba apoyada por Rusia. Trump le dice a Ucrania que no reciba a nadie que no tenga un pasaporte argentino. Si alguien tiene un pasaporte chino, se queda. Y estos argentinos, había también gente que tenía pasaporte chino. Ucrania decide no dejar pasar a la gente que venía de China, que no tenía un pasaporte argentino, y algunas familias se ven en la disyuntiva de irse todos juntos o quedarse todos juntos en el epicentro de lo que iba a ser la pandemia de COVID. Siento que la FAMAP y la FAMAP a través de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba a través de la educación pública, que es como un ideal que tiene Argentina, me han dado tanto a mí, que por eso cada vez que yo viajo o vivo en un país, lo primero que hago es, si conozco a un cónsul o un embajador, les digo qué les hace falta, cómo los puedo ayudar. Así es que aún soy el director de operaciones de la Asociación de Argentinos en China, y aún así es que estoy trabajando mucho con la red de científicos argentinos en Alemania y con la embajada siempre todo lo que puedo para tratar de devolver lo que yo pienso que mi país me ha dado, que es la posibilidad de viajar, de conocer, de trabajar, de crear, de construir junto a otras personas y a otros países, algo que si hubiera simplemente tenido la educación de alguien que trabaja en un kiosco no habría tenido. Eso para mí es muy importante y por eso tiene que ver con la forma en la que vivo y me desempeño cada vez que estoy en otro país. Creo que todos tendríamos que tener la oportunidad de poder formarnos, de poder crecer y de poder vivir y trabajar en lugares desafiantes gracias a herramientas que nos da una infraestructura tan fuerte y tan importante como la universidad pública. Bueno, eso nos toca muy de cerca, ¿no? Esto de la red de científicos argentinos en Alemania. Nosotros tratamos de trabajar mucho con todos los gobiernos y con todas las instituciones. De hecho, todavía la gente que está en Argentina trata de ayudarnos a trabajar, pero lo importante, que eso lo saben casi todos los países desarrollados, es invertir en ciencia, tecnología e investigación. Si no tenemos eso, es muy, muy complicado, y eso es algo que cada vez que encuentro un científico lo plantean, ¿no? Si es una posibilidad o no recortar
en algo que es el motor o la semilla de cualquier tipo de desarrollo para un país. Desarrollo productivo, comercial, en economía del conocimiento. Sin esa inversión, la gente simplemente ad honorem es muy difícil que pueda conseguir algo. Le diría que cometa los mismos errores que cometió, que tome las mismas decisiones que tomó, porque eventualmente va a llegar a un lugar en el cual va a mirar para atrás y va a pensar que fue difícil, pero que valió la pena. Ay, 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 oh,